Buenos días, hermanos. Qué privilegio poder ser quebrantados por Dios, ¿verdad? Poder sentir su presencia, poder conocer un poquito así a fondo la vida de nuestro querido Javier. El Señor me ha quebrantado esta mañana, pensando todo lo que nos ha dado, todo este tiempo, y nos seguirá dando, ¿no? Y nuestra querida Encarna también es un ejemplo. Ahí siendo esa ayuda idónea y apoyándole en todo tiempo. Así que muchísimas gracias por vuestro amor y por vuestro ejemplo, queridos pastores. Quería compartir unos versículos que Dios me ha tocado en 128.3 y el Salmo 58.2. En el 128.3 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí está esta imagen de la vid, simboliza el fruto del vientre de la mujer, ¿no? Son los hijos que Dios nos ha dado, y cada madre tiene ese racimo de uvas que es bendecido por nuestro Dios. La segunda parte dice: y tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. La mujer simboliza aquí la viña plantada, que exige muchos cuidados, pero rinde muchos frutos. Es esa, la mujer virtuosa es la que lleva esos frutos de amor, gozo, paz, y tiene ese amor incondicional, ¿no? Y aquí la mesa representa que es esa bendición de ponernos alrededor de la mesa, de poder sentarnos a la mesa para compartir con nuestros hijos, pero también no solo con nuestros hijos, ¿no? Podemos adaptarlo aquí como familia de la fe también, como cuerpo de Cristo también podemos sentarnos a la mesa para poder compartir unos con otros, ¿no? En la mesa es donde puedes tener buenas conversaciones, buenos tiempos, buenas risas y discusiones también. Sí, ¿verdad? Son tiempos de amar, tiempos de corregir, tiempos de instruir. Sobre todo tiempos, yo creo que lo mejor que podemos dar es amor, tiempos de amar, ¿verdad? Y como nos cantaba Javier esta mañana, también de perdonar, porque el perdón trae liberación. Debemos también de enseñar, de instruir con fe, con verdad y con positividad. Ser positivos también es una gran bendición, porque yo creo que el carácter gallego nos lleva más a ser negativos, a ver los defectos, que a ver las virtudes y a ver todos los dones que tenemos unos y otros, ¿verdad? Por eso yo creo que pase lo que pase, nunca debemos de dejar de amar a nuestros hijos, amar a nuestros hermanos, porque ellos, nuestros hijos y nuestros hermanos, tienen el derecho de equivocarse. Ahora ya nuestros hijos, yo lo digo por mí, son adultos. Ellos tienen todo el derecho de tomar sus propias decisiones y hay que saber respetarlos, ser positivos con ellos y, sobre todo, no dejar nunca de hablar con ellos, de poder sentarnos ahí a la mesa y de poder seguir dialogando y amando, perdonando, instruyendo, ¿no? De ser ejemplo, de poder ser un ejemplo que permanezca, como dice el Salmo 52.8. Si vemos aquí en el Salmo 52.8, que hay que ser pacientes y perseverantes, ¿no? Dice: yo soy como ese olivo verde, bien plantado, arraigado, firme, ese olivo que florece, que reverdece y que permanece ahí para ayudar siempre
en todo lo que puedan necesitar tanto nuestros hijos como nuestros hermanos, ¿no? Que esa sea una prioridad en nuestras vidas, que cuando ellos necesiten nuestra ayuda, que podamos dejar a veces nuestros quehaceres, porque podemos estar ocupados en 1000 cosas, pero lo primero son nuestros hijos. Ayudémoslos en todo lo que necesite, ¿no? Seamos ese ejemplo que crece ahí en la casa de Dios, ¿no? Como padres, que pueda crecer en esa fe, que podamos contagiar a otros para que podamos decirles crea tu mesa, ¿no? Como hizo la tsunamita con Eliseo, ¿no? Crea esa mesa, calendero, mesa, silla, prepara esa habitación, esa mesa, para que puedas disfrutar de la presencia de Dios y poder también disfrutar, enseñarle a nuestros hijos lo que es la presencia de Dios, lo que es el toque de Dios, las cosas espirituales y las cosas también del mundo, ¿no? Que estamos en una sociedad tan difícil y tan dura que también hay que enseñarles que el estudiar, si sacas más nota que los demás, te van a tener envidia. Eso hay que saber enseñarle a nuestros hijos, ¿no? De que hay que pagar un precio para poder vivir en sociedad, porque la sociedad nos machaca. Hay que pagar el precio en los trabajos. En el trabajo yo creo que lo más duro es el compañerismo. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. Por eso lo más importante en el trabajo es saber que hay que perdonar, que tienes que ser fuerte y socializar, que tienes que buscar a Dios y ir a por todas y saber enfrentar a esos enemigos, ¿no? que nos envidian. Que podamos ser ese ejemplo de confiar en ese Dios que es eterno y que nos ama y que Él nunca nos fallará, ¿no? Y yo he visto aquí un acróstico de mesa y puse que la M es de que hagamos memoria con nuestros hijos de todo lo que ha hecho hasta hoy, ¿no? Yo creo que a nuestros hijos les encanta que les contemos anécdotas, que les contemos lo que ha pasado en antaño. Madre mía, cuando eras pequeño, ¿cómo te gustaba? Yo me acuerdo que Calé le encantaba hacer un culto y imitar a su padre. Ponía la voz de su padre, dice, bienvenidos hermanos, y hacía su culto, y se sabía el culto de pe a pa, y yo me quedaba admirada. Dice, pues sí que está atento para saberse el culto de... y nos podemos reír muchísimo. Calé y yo nos rimos de su padre, pero de todas las cosas. Lo pasamos pipa, pero en amor, no es que nos riamos de él, sino de todas las anécdotas que él comparte y tal. ¿Te acuerdas cuando papi predicaba esto? Y lo pasamos muy bien, ¿no? Y hacemos memoria entre todos los hijos, contamos anécdotas, historias, nos reímos. Y también lo que más le gusta a nuestros hijos es cuando Antonio les comparte cosas profundas de la palabra. Eso lo admiran. Imaginaros, como son mis hijos, que saben de sobra que Antonio es un hombre de la palabra. Un día vamos a casa de mi cuñado, del hermano de Antonio, y le dice mi cuñado, Calé, tendría 8 años. Calé, ¿tú a quién quieres más, a papá o a mamá? Dice, yo a mi madre la quiero, pero muchísimo. Pero el más listo de todos es mi padre. Anda, ¿y tu madre no es lista? Sí. Cosas así que a ellos les salen así espontáneo, ¿no? Y hay que poder, ¿no? Escucharles a ellos todos los viajes que hemos hecho, todo lo que se va aprendiendo. Hay que ir
recordando todo eso y al mismo tiempo estar en la mesa enseñándole la palabra de Dios, ¿no? Para que ellos también aprendan a profundizar. Por eso vamos a la E aquí, que hay que enseñarles, la E de la mesa, que le repitamos siempre todas esas palabras, ¿no? Como al levantarnos, al acostarnos. Esto lo dice en Deuteronomio 6, del 5 al 7, que tenemos que amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, ¿no? Y como dice también en Josué 1:8, ¿no? Que eso creo que se lo hemos enseñado como madre y como padre a nuestros hijos siempre, ¿no? Que Josué 1:8 creo que todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? A ver, ¿lo podemos repetir todos juntos? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito y todo te saldrá bien. Si hacemos esto, yo creo que el Señor va a bendecirnos, aunque pensemos que nuestros hijos ahora están a lo mejor no como quisiéramos en el Señor, pero si nosotros seguimos poniendo esta confianza en Él, sabemos que volverán, ¿verdad? Y la S es, yo lo he puesto aquí como que soñar juntos, ¿no? Con esa sabiduría que viene de la palabra de Dios, que nuestros hijos servirán al Señor y que seguirán esos caminos de Dios, ese ejemplo que le hemos dado, y que su palabra no va a caer nunca en vano, ¿verdad? Como dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tenemos temor de Dios, nuestros hijos también tendrán esa sabiduría que Dios quiere también instruirlos a ellos, ¿no? Y la A, de afirmarlos en Dios, en ese aposento de esa mesa, ¿no? De estar ahí siempre bien firmes con ellos, de saber, en el 8 de Proverbios 1 dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, sino que podamos siempre hablarles ahí con amor, dándoles siempre ese ánimo que ellos necesitan, dándoles esa sabiduría, como hemos dicho, enseñándoles y haciendo memoria, ¿no? Que podamos hacer y que podamos preguntarle también a nuestros hijos qué inquietud tienes, qué piensas, qué deseas, qué anhelas, qué metas quieres, ¿no? Y poder invitarles a ellos también a que nos hagan las preguntas, ¿no? Como que haya una relación, ¿cómo me ves a mí como madre, ¿no? Yo le decía, le dije a Calé hace un tiempo, ¿cómo me ves como madre? He sido buena, te he instruido, te he enseñado, te he guiado y él me dijo que mejor madre no había podido tener. Y eso a mí me llena de gozo, ¿no? Que la instrucción de la palabra se la haya dado el Padre, somos un complemento. Eso es así lo que Dios quiere, ¿no? Que seamos así como padres y como madres. Así que invitemos a Dios que se siente siempre en esa mesa con toda nuestra familia, ¿no? Y yo también lo pongo también como iglesia, que invitemos también a otros hermanos a nuestras casas y que podamos dialogar y ser instruidos, ser guiados, ser animados unos por otros, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Que sea ese lugar, ¿no? Para buscar la presencia de Dios, que sea un lugar para cuando haya a lo mejor inquietudes, para que Dios traiga sanidad, para que Dios traiga restauración, para que Dios traiga perdón, que traiga esa libertad, ¿no? A nuestras vidas, a nuestras familias, con esa verdad de la palabra de Dios. Amén. Amén.
Muchísimas gracias, Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser instruidos en ti, de poder ser ejemplos como padres y como madres. Y ayúdanos, Señor, a no desmayar, a que nuestros hijos puedan ver en nosotros que los amamos, que aunque fallemos, Dios, hay perdón. Tú siempre vienes con tu perdón, Jesús, con tu verdadero amor, que de ahí viene el amor incondicional por nuestros hijos, Dios, y aún por nuestros hermanos. De igual manera, Jesús, ayúdanos, Señor, a no desmayar nunca y de crear continuamente esa mesa con la presencia de Dios, con el diálogo, con inquietudes, con preguntas. Que tú nos guíes, Señor. Si no sabemos hacerlo, venimos a ti para que tú nos sigas guiando, para que tú traigas una nueva inquietud, unas nuevas preguntas y cómo tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos, Dios. Ayúdanos, Jesús, que haya esa buena relación de padres a hijos y de hijos a padres, con los hermanos también, Señor. Y bendice tu palabra, Señor, en este día. Necesitamos de ti, Jesús. Necesitamos comer más de tu palabra, ser más instruidos, ser guiados por ti, porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. Amén. Gloria a Dios. Esa es la mesa que siempre ha tenido nuestro papá con nosotros, dispuesta para que podamos dialogar. Y si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, imaginaros él. ¿Qué? La verdad que él nos ha ido enseñando también en esta labor que comentaba Conchi, que es una labor primordial, ¿no? Ese amor indiscutible y súper necesario que queremos cada uno de nosotros, pero que a veces nos cuesta tanto dar a los demás, inclusive a nuestros propios hijos, ¿no? En el sentido de que cuando no hacen las cosas bien o como queremos o como pensamos que deberían de ser, ¿no? Pero lo que es cierto es que Dios, como Padre, mejor que nosotros, también tiene que tratarlos. Y como nos ha tratado a nosotros y como nos sigue tratando a nosotros. Amén. Por eso es tan importante atender la palabra de Dios, por eso es tan importante escudriñar las Escrituras y poder no solo decir gloria a Dios y aleluya y sentirnos bien delante de su presencia, que también forma parte de ese momento, forma parte de esa parte que nos toca con el Señor, sino también profundizar dentro de lo que el Señor está intentando hacernos ver y entender para que podamos de alguna manera interactuar, no solo con nuestros hijos, que por supuesto son nuestra familia, es la primera a la que debemos de ministrar y con la que nos debemos comportar como verdaderos hijos de Dios, sino también después con todas las demás personas que hay a nuestro alrededor. En estos días, pues bueno, ya sabéis lo que ocurre, los cementerios se llenan de visitas, tenemos un importante problema en España, como ha habido otros muchos en otras ocasiones. Esta no es la primera desgracia que ocurre en España a ese nivel de tantos muertos, ¿no? Ha habido otras muchas inundaciones a través de los años que muchos jóvenes y de ahora y no tan jóvenes ya no se acuerdan, pero que por supuesto han muerto muchas personas más. Y la Escritura nos dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche y cuando todos digan paz, entonces vendrá la destrucción repentina, etcétera, 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 y cosas de esas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que debemos de estar sumamente preparados. ¿Y preparados cómo? ¿De qué manera? Pues obviamente la mejor manera de prepararnos en el Señor para cualquier situación que ocurra en nuestra vida es obviamente, lo digo y lo dije y lo diré siempre, ¿no? Nuestra comunión íntima, personal con Dios, que debe ser a diario, ¿no? Debemos de tener un lugar
donde podamos conversar con Dios tranquilamente, ¿no? Aunque podemos hacerlo en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier tiempo, pero sí debemos de apartarnos en esos momentos primordiales que solo tú y Él, solo yo y Él, solo cualquiera de nosotros y Él, pues podemos extender nuestro corazón y quitar lo que haya, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa para que podamos dialogar. Como bien decía Conchi, nos gusta dialogar como papás con nuestros hijos y que nuestros hijos tomen sus decisiones, sobre todo cuando tienen ya la edad necesaria para hacerlo. Amén. No obstante, seguimos orando por ellos, aquellos que se resisten, y seguimos dejándolos en manos de Dios porque es donde mejor están. Hoy quiero hablar de algo muy importante. El otro día Jessy me mandaba también en Amós, hoy compartió un verso importante, que pase lo que pase, ¿verdad? Aunque no haya aceite, aunque no haya carne, aunque no haya alimentos, con todo en eso yo me gozaré en el Señor. Son muy pocos los que pueden llegar a ese punto de espiritualidad en el cual al faltar las cosas no se desesperan y empiezan a tomar decisiones erróneas en la carne. Pero estos días me mandaba un verso que me hizo recordar algo y que me hizo pensar en algo, como toda la palabra. Es lo que hacen nuestros corazones, ¿no? Y dice en Amós 8:11, dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? A veces queremos evangelizar a las personas y hablarles de Dios y que les entre a cucharadas cuando están empachados de otras cosas, ¿verdad? Y no les cabe nada más. Entonces tenemos que esperar el tiempo de Dios en cada momento y en cada circunstancia, ¿no? Y habrá tiempos y tiempo en el cual Dios prepara el momento para que la gente tenga hambre y sed de Dios y puedan querer recibir esa palabra. Pero para ello tenemos que estar preparados. Obviamente no podemos ser cristianos que solo ocupen un asiento en lugares como este, sino cristianos que practiquen su fe, ¿no? Y su fe en el día a día, en su trabajo, en su vida diaria, en su casa, en sus relaciones diarias. Ayer estaba también leyendo y había una conversación entre una familia que se congregaba en una iglesia, ¿no? Y uno de los miembros le dice si hablaban con Dios y la verdad pues que se quedaron así como diciendo pues la verdad creemos que sí, pero no lo sabemos muy a ciencia cierta si es que estamos hablando con Dios o no, ¿no? Y eso también me dejó ahí medio entreabierto en el sentido de que en ocasiones tenemos la voluntad de querer saber de Dios, tenemos la voluntad de querer ser cristianos, quizás le hemos dicho sí al Señor por pura necesidad, ¿no? Pero nos hemos olvidado de empezar a tratar con Él para poder desarrollar nuestra fe. ¿Y cómo vamos a desarrollar nuestra fe? Pues esta palabra me llevó a una predicación de John Piper. No sé si muchos de vosotros lo conocéis, seguro que sí, para mí es un hombre de Dios. Y son de las personas, de los predicadores que suelo comentar. Y en una de sus entrevistas alguien le hizo una pregunta sobre los cementerios. Sabéis que estos días estamos con el tema del Día de los Difuntos, de esto los cementerios se llenan de gente, ¿sí o no? Hay cristianos que se comportan como tal y otros que se comportan como incrédulos, ¿no? Y ahí es donde yo pienso, si eres una cosa no puedes ser otra. No podemos ser agua dulce o agua salada a la vez, ¿no? De una fuente, ¿qué sale? Agua dulce o agua salada, ¿no? Una de las dos. No se puede mezclar el vino con el aceite, en el sentido de que en ocasiones eso me recordaba a mi infancia, que mi madre me obligaba a ir con ella al cementerio, ¿no? Donde íbamos de noche, donde todo estaba iluminado, lleno de flores, aquello parecía el jardín, ¿no? del Edén. Y yo como niño, pues bueno,
de alguna manera tenía cierto temor y pavor en el sentido de donde estaba, pero como estaba todo iluminado, lleno de gente y tal, pues se me quitaba eso. Pero en la parte de allá había un pequeño cementerio donde se podía acceder por una pequeña abertura, pero estaba fuera del cementerio católico, que era el evangélico. Y en el evangélico no había ni flores, ni luces, estaba como medio abandonado. Y yo le decía a mi mamá, ¿y este cementerio qué es? El de los pobres. En mi niñez, en mi sin saber, ¿no? Y mi madre me decía, no, ese es el cementerio de los protestantes, que era como nos llamaban antiguamente y aún lo siguen haciendo ahora, ¿no? En algunas ocasiones. Pero era el cementerio de los evangélicos, ¿no? Y poquitas cosas había, alguna tumba, posiblemente alguna flor, pero ya marchita, pero en ese día no había absolutamente nadie ni nada, ¿no? Hoy puedes ir a ese cementerio y ver que tanto uno como otro no se diferencian ninguno. Vas a ese cementerio, de hecho ya quitaron esa parte, ya no están aislados, o sea, no son bichos raros, ¿no? Sino que, o sea, un evangélico se puede enterrar en un cementerio municipal y punto y se acabó, ¿no? Pero antes no era así. Antes no era así. Pero no era que los evangélicos habían olvidado a sus muertos, ni nada por el estilo, ¿no? Sino que sabían que sus muertos estaban en un lugar mucho mejor que ese. Aunque quiero que hoy podamos entender algo, ¿no? Y espero explicarme lo mejor posible sin enrollarme mucho. Los cementerios son lugares únicos, son terrenos, pues, bueno, sombríos y al mismo tiempo también usualmente, pues, tranquilos, alejados del bullicio de la ciudad. Para muchos estos son lugares muy, pues, muy incómodos, ¿no? Porque le hacen recordar muchas cosas, ¿no? Otros se sienten movidos a hacer peregrinaciones regulares, ¿no? Constantemente visitando a sus muertos, ¿no? Para aquellos que visitan los cementerios también surge la pregunta sobre lo que queremos lograr al visitar una tumba. Yo no estoy diciendo que los evangélicos no puedan entrar en un cementerio y menos a visitar a sus muertos, ¿no? Obviamente aquellos que han fallecido, ¿no? De hecho, en el Antiguo Testamento las tumbas de los patriarcas, muchas de ellas están y se visitan y bueno, y se llora, se lloraba y se llora. Y bueno, pues tiene cierta relevancia donde están enterrados los huesos de los seres queridos, obviamente. Pero le hacían una pregunta al pastor John Piper, y era así. Aprecio mucho sus respuestas, lo voy a leer literalmente, consideradas a preguntas que son generalmente difíciles, y me pregunto, ¿qué deberían hacer, sentir y pensar los cristianos en un cementerio? Y aquí es donde yo quiero que hoy pensemos y profundicemos, ¿vale? Veo a algunos cristianos decorando las tumbas de sus seres queridos con flores, algunos visitan a menudo, incluso cada semana, algunos recuerdan a sus seres queridos con cariño, otros lloran cada vez que visitan después de un periodo de muchos años. ¿Hay una mala teología detrás de algunas de estas prácticas? ¿En qué momento nos volvemos demasiado sensibles? ¿O en qué momento nos volvemos demasiado sensibles? Son preguntas, ¿eh? ¿Cuándo se convierte en adoración la ausencia de un ser querido? La Biblia señala periodos prolongados de duelo de la muerte y el Antiguo Testamento nos habla de ello, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos el derecho de estar de duelo y de luto en ese tiempo, ¿no? Adecuado en el cual pues fallece una persona, ¿no? Querida, amada, ¿no? Además, algunas tumbas fueron claramente marcadas y recordadas por generaciones hasta el día de hoy, ¿no? Hablo de tumbas de hombres de Dios, no solo de patriarcas. ¿Qué deben hacer y dejar de hacer los cristianos? Le preguntaba este hombre a John Piper, ¿no? En las visitas al cementerio. Pues John Piper le contestaba y miré y hice un resumen de varias cosas que le contestó y bueno, es lo que hoy quiero compartiros tomando parte de los textos que creo que son importantes e interesantes, porque lo que compartió Conchita a la mañana solo es
la chispa de lo que ocurre cuando Dios entra en nuestro corazón, cuando el amor de Dios empieza a quebrantarnos por dentro y nos empieza a dar entendimiento. No actuamos en la carne, queremos actuar en el Espíritu y queremos que la gente sea libre, no prisionera de algo, no queremos juzgar a nadie porque ya tendremos que nos juzga a todos, ¿sí o no? Entonces queremos actuar como Jesús dijo que actuáramos. Y a veces es complicado porque tanto nuestros familiares o nuestros seres queridos que no conocen al Señor o que no tienen a Dios en su vida, actúan de una manera. Podemos compartir o no aquellas cosas que ellos hacen o que nos invitan a hacer junto con ellos. Pues ahí está nuestro deber, ¿no?, de poder escudriñar la palabra y de poder ser íntegros. Y por supuesto de ser luz, que es de lo que se trata, ¿no? No de luz de velas ni de bombillas, sino la luz que proviene de Dios. Hay momentos en la vida que marcan cambios radicales a los que no estamos acostumbrados y, cómo no, uno de esos momentos, ¿verdad?, es la ausencia de seres amados y de seres queridos, ¿no? Sin embargo, es muy probable que el evento que divide nuestro pasado y nuestro futuro de una manera más decisiva es precisamente esa muerte, ¿no?, de alguien al que amamos. ¿Sí o no? Parece como si cambiara todo, sobre todo si es tu pareja o si es alguien muy cercano, ¿no?, al que vas a echar de menos. Se podría decir que un cementerio recuerda tu vida pasada con tu ser querido y tu vida futura sin tu ser querido. Es complicado, ¿no?, cuando pierdes a alguien que llevas junto con él 30 años, 40 años, ¿sí o no? O algo menos. Pero es complicado separar las emociones, los sentimientos y dar lugar a la guía y dirección de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la posición bíblica, ¿no?, mientras estás parado junto a esa señal evidente que divide tu vida, ¿no?, ese hecho, esa circunstancia que nos transforma? Yo, si te digo la verdad, no he ido al cementerio, no hace falta ir al cementerio para recordar a mis seres queridos, pero en ocasiones lo hago o lo he hecho. Y cuando voy y lo hago no tiene por qué ser ese día en concreto que anuncian, ¿no?, que se vaya y que se haga todo lo que se hace, ¿no?, porque sé que, bueno, pues que esa no es mi función ni mi razón de ser, ni la de los que están o los que se marcharon con el Señor. Simplemente es un lugar donde ahora vamos a ver si son lugares o visitas que hacemos que son sanas para nuestra vida o malsanas, ¿no? Por eso, ¿qué dice la Biblia? La Biblia tiene que decir algo. Sobre todas las cosas, la Biblia dice siempre cosas. ¿Sí o no? Hay cosas no bíblicas y malsanas que podrías hacer a esa visita, ¿no?, al cementerio. Vamos a ver las malsanas. Vamos a empezar con las malas. Antes, Conchita leyó un verso que dice: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Después leyó algunos textos más, pero yo voy a ese. Lo que haría que nuestra visita a la tumba de un ser querido fuese malsana y no fuese bíblica, obviamente sería una especie de necesidad continua de la persona fallecida que nos satisface, mediante la fe en Jesús, ¿no?, y que se expresa de formas malsanas y deshonran a Cristo. O sea, esto quiere decir, que era lo que más o menos John Piper le decía en ese sentido, le decía: cuando vas y visitas a tu ser querido, lo importante aquí es lo que esté ocurriendo en tu corazón, ¿no? Es una visita que necesitas tener porque hay un hueco vacío que nadie puede llenar, cuando lo que debería llenar nuestra vida sería Cristo Jesús, nuestro Dios. ¿Sí o no? Independientemente de quién falte en ella o independientemente de que alguien deje un hueco, el Señor automáticamente llena ese hueco cuando realmente estamos apegados y estamos en consonancia con esta verdad. ¿Qué quiere decir esto? Yo se lo digo en ocasiones a mi esposa, ¿no? Tanto vaya uno delante como vaya otro, y nos marchemos con el Señor uno antes. Tengo yo casi todas las papeletas de marchar antes, pero quién sabe. El caso es que
de quien tiene que depender tanto ella como yo es del Señor. Cuando uno de los dos faltemos, eso no quiere decir que no nos echemos de menos. Por eso John Piper de alguna manera decía que una cosa malsana es cuando realmente esa necesidad del ser querido sigue aumentando en tu corazón y continuamente tienes la necesidad de visitar ese lugar, ¿no? Y desplazas de tu fe y desplazas, estoy hablando de creyentes, de personas que tienen a Cristo Jesús en su vida, que a día de hoy en ocasiones ni se diferencian en su forma de hacer y de actuar. Estamos viendo en momentos tremendos como el Halloween o Carnaval, como muchos cristianos dan por bueno pues todo lo que el mundo cuece, ¿no? Cosa que obviamente debemos de escudriñar y de ver, ¿no? Si es de Dios o no, cualquier cosa, pero en esas puntuales donde el mundo se apunta y donde son muchos los que se suman a todas estas historias, pues obviamente los cristianos debemos de tener precauciones sobre este tema, porque estamos hablando de una vida y de una lucha continua espiritualmente hablando, ¿no? Y de un enemigo que está como el león rugiente esperando a quien devorar, un enemigo que quiere derribar también a aquellos que creen estar firmes. ¿Qué dice la Escritura? Si crees estar firme, mira que no caigas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues permaneciendo en la Escritura. Por eso este verso que Jessy me mandaba el otro día, que leí al principio de que vendrán tiempos en los que realmente haya hambre y haya sed de Dios, y no de solo comida y bebida, obviamente, son los tiempos que tenemos que estar preparados para estas cosas. Y en estos momentos yo creo que es un momento indispensable, porque hay mucha gente con necesidad, con hambruna del Señor y con sed de Dios, y muchos no saben dónde comer de eso y dónde beber de eso. Por eso nosotros en estos momentos tenemos que ser luz, no podemos callarnos y no podemos dejar de hablar, sobre todo cuando estamos inmersos en una conversación cualquiera que sea de este tipo, ¿no? Jesús lo dijo claramente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, que el lugar que ocupa Dios en nuestra vida es el máximo lugar, el primordial lugar, el primer lugar, lo hemos hablado. Si Dios no está en ese lugar, Dios no está en ningún otro, ¿sí o no? Si tú pones en el lugar a tu hijo que le corresponde a Dios, a tu esposo, esposa, o a cualquier ser querido al que amas mucho, al que tienes una afinidad tremenda con él, y desplazas al Señor de ese lugar, esa es una actitud malsana para tu vida, aunque te llames hijo de Dios, aunque creas ser cristiano, estarás actuando pues mundanamente hablando, estarás actuando mal. Y estarás dejándote guiar y llevar no solo por los sentimientos y por las emociones, sino por el príncipe de este mundo, que nos engaña con mentiras y con cosas parecidas y nos arrastra y nos aleja ¿de qué? ¿De quién? De Dios, de Cristo. Pocas cosas hacen desaparecer, ¿verdad?, la niebla de la mundanalidad con la pérdida de un ser querido. Cuando un ser querido se va, parece ser que algo se oscurece en nuestra vida, parece ser que el enemigo empieza a invadir con temores y con cosas nuestra vida, ¿no? La Biblia dice claramente que hay un sentido en la familia cristiana donde nos necesitamos unos otros. Y esto quiero que entendáis lo que quiere decir en sí mismo, ¿no? Somos una familia, ¿sí o no? Somos un cuerpo. La Escritura nos dice que nos debemos de amar unos a otros, ¿sí o no? No solo la familia en la carne. Yo incluso en ocasiones tengo más comunión con la familia en la fe que con mi familia en la carne, en el sentido de hermanos, de sobrinos, etc. Tengo buena relación con ellos, pero en ocasiones tengo más relación con mis hermanos en la fe. ¿Ok? ¿Y qué dice la Escritura? Bueno, la Escritura nos dice que nos debemos de amar. ¿Eso es malo? No, ¿cómo va a ser malo amar? Eso no es malo, pero debemos de poner ese amor en el lugar también que le corresponde, porque ese amor viene también de parte de Dios. Pablo dice así: el ojo no puede decir a la mano no te necesito. Si lo necesitas, no está bien que pienses que no necesitas a otras personas que Dios ha diseñado y puesto en tu camino. O sea, nos necesitamos, ¿vale? Y cuando esas personas se van, sentimos
pues una gran frustración o sentimiento de ausencia, ¿no? Estamos diseñados para amar, al fin y al cabo. Entonces esto no se contrapone, ¿sí o no? Pero otra cosa es amar y otra cosa es desordenar ese amor y cambiarlo, ¿no? Transformarlo en algo peor, ¿no? Que puede llevarnos incluso a la depresión y a momentos turbios de nuestra vida por años. Yo conozco a personas que lloran a sus muertos por décadas y que no han sido capaces de superar esa realidad y ese sufrimiento, porque no han entendido lo que ellos han venido a hacer a este mundo, ni han entendido lo que significa la vida y la muerte. Solo entienden de que algo les falta y de que esa ausencia les provoca un vacío y una ausencia tan grande que no pueden soportar. Incluso muchos se han quitado la vida porque su compañero o esa persona que le falta, pues obviamente no han podido remontar ni ser capaces, no han tenido la fuerza suficiente para poder seguir viviendo, y muchos, pues bueno, han tomado decisiones tan drásticas como esa. ¿Para qué estamos nosotros en el mundo sino para dar luz? Para ser esa luz, esa antorcha que alumbra en medio de tanta oscuridad y que no se confundan las cosas. Porque una de las cosas que quiere hacer el diablo, una de las cosas que hace nuestro adversario, el príncipe de las tinieblas, es querer mezclarlo todo y confundir incluso a aquellos elegidos, a aquellos que han dado su vida al Señor. Incluso si esto fuera posible, lo haría. Lo dice la Escritura, ¿sí o no? O sea, que nos está diciendo que el enemigo tiene un plan sobre tu vida, sí o sí, constantemente, día tras día, a través de todas las situaciones y todas las circunstancias que pasan en tu vida, el enemigo actuará. Pero sabemos que Dios también actúa sobre ellas. Sí, claro, estamos cerca de Él y sí recibimos guía y dirección de Dios sobre cualquier cosa. Estamos hablando de una cosa que ha sucedido estos días, pero podría ser otra de las muchas cosas que hay o en las áreas de nuestra vida, ¿no? Que están sucediendo o pasando. Pero esto puede ser una gran exposición para aplicarla a las demás áreas, ¿no? Cuando Jesús nos satisface tus todas y completas necesidades, algo hay distorsionado en tu relación con Dios. Amén. Y esto es malsano. Para los hijos de Dios, para los cristianos, es malo. O sea, ir a un cementerio con unas pretensiones equivocadas para llorar, quebrantarte, turbarte o incluso deprimirte y gemir por años o llorar por años es malo. Llorar no es malo, porque la Biblia está llena de momentos tremendos de siervos de Dios donde gimieron, lloraron, clamaron, y cuando partieron sus seres queridos lo expusieron delante de Dios. ¿Sí, no? Quiero recordarme, el mismo David se echa cuerpo a tierra 7 días, ¿no? Después de haber pecado conscientemente y de haber reconocido su pecado delante de Dios, porque ya el profeta le había dicho que su hijo moriría, ya el que había nacido de Betsabé. ¿Y qué ocurrió? Todos sabemos lo que ocurrió. David estuvo 7 días en ayuno y oración, tumbado, tirado en el suelo, para que el Señor tuviera misericordia, porque David conocía a Dios y era un Dios de misericordia el que conocía. ¿Sí o no? Durante todo ese tiempo que el niño estuvo vivo, no comió ni bebió, ayunó. Pero cuando el niño murió, ¿qué hizo? ¿Siguió ayunando y orando por el niño? No, ¿qué hizo? Se levantó, se lavó la cara, se duchó, se bañó y le dijo a sus siervos que comieran y que le trajeran comida y que le trajeran bebida. Y sus siervos se espantaron. Vamos a ver, cuando tu hijo estaba vivo, ayunabas, orabas, y ahora que tu hijo murió, en vez de compungirte, en vez de seguir haciéndolo, pues coges, te lavas, comes y bebes. Y David le contesta, ¿no? ¿Acaso puede él venir a mí? Si acaso yo iré a él. En el sentido de que los muertos ya no pueden venir a nosotros. ¿Sí o no?
David era consciente de su relación con Dios y de su realidad para con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todo tiene su lugar, y aunque obviamente la muerte de su hijo le produjo angustia y le produjo turbación, porque un profeta antes le había dicho, en concreto el profeta Natán, creo recordar, le había dicho lo que iba a acontecer. Entonces David quiso cambiar eso con su ayuno y con su clamor, pero el Señor no lo permitió. Era fruto de algo que había hecho mal y cosechó lo que sembró. Entonces, durante ese tiempo él se turbó, lloró, como lo hizo cuando murió Absalón, como lo hizo cuando murió cualquiera de sus hijos, ¿no? Aún a pesar de que lo traicionaron, lo que decía Conchita, aún a pesar de lo que hagan, nosotros siempre debemos apoyar y honrar y bendecir a nuestros hijos y sobre todo darles la oportunidad de volverse a Dios. Y eso lo va a hacer nuestro testimonio. Todo lo que Dios ponga en nuestro corazón tiene que ser visto, sobre todo por ellos. Amén. Y tarde o temprano Dios tratará a cada uno. Y bueno, pues la Escritura dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, necesitamos guardar todas estas cosas que Dios nos enseña. Y no solo nosotros, sino también tenemos que enseñárselas a los demás. Yo estoy haciendo ahora mismo lo que la palabra de Dios está diciendo, ¿no? Guardar lo que Dios os está enseñando en vuestros corazones, porque tarde o temprano las tendréis que poner en práctica. Si participáis de la copa de los demonios, ¿qué estamos haciendo? Nosotros no podemos beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios, lo hemos dicho, ¿sí o no? Nosotros tenemos que beber de la copa de Dios. ¿Estáis ahí? Porque si bebemos de la copa de los demonios la estamos liando. Y entonces ocurren cosas en nuestra vida de gran estupor. Y hay problemas verdaderamente que no podemos enfrentar ni que podremos soportar. Por eso en ocasiones muchos hermanos o muchos cristianos no saben por qué están ocurriendo ciertas cosas. Y ese no es el problema. El problema es que no saben lidiar con ellas y no saben dejarlas en manos de Dios y no saben sufrir y no saben dejar que Dios guíe y Dios haga y que Dios enseñe a través de esas cosas. Porque todo obra para bien para quien ama a Dios. Y esto es conforme a aquellos que ha llamado el Señor, ¿no? Esto es para nosotros. O sea, si algo malo puede obrar para bien para mí, pues gloria a Dios, yo tendré que ver dentro de esa circunstancia que me está pasando lo que está ocurriendo para mi bien, ¿no? Así que si nuestra visita al cementerio es una expresión continua de necesito a la persona que me ha faltado o que me falta o que no puedo vivir sin ella, pues eso sería una expresión de desconfianza absoluta a las promesas y un rechazo tremendo, drástico a la presencia de Dios en nuestra vida, a la vida que Cristo, que nuestro Señor Jesús debe de ocupar en primer lugar en nuestra vida. ¿Sí o no? Hermanos, estamos hablando de cementerios donde van personas que dicen creer en Dios. Y ya no hago distinción porque los dos cementerios están ya unidos. Antes había una separación, pero ahora ya no. Tanto católicos como evangélicos creen en Dios y dicen creer en su Hijo y dicen que, bueno, pues muchos me imagino que pensarán que igualmente su fe se basa en la vida eterna, ¿no? Sin embargo, vemos actitudes tanto, por desgracia, en una parte como en otra, actitudes que nos llevan a pensar de que muchos de nuestros hermanos en la fe llamados evangélicos, pues realmente están algo perdidos en estas historias, por falta de entendimiento o simplemente porque no les da la gana querer aprender lo que deberían de aprender, ¿no? Y poner a Dios en primer lugar. Una madre no puede poner a un hijo en primer lugar que a Dios. ¡Qué terrible! Tú pregúntale a cualquier madre qué es lo más importante para ella, sus hijos. Y muchas de ellas los pondrían por encima de su marido y por encima de lo que fuera, ¿sí o no? Es lo que salió de sus vientres, lo que se engendró. Conchita hablaba toda orgullosa, ¿no? Y hablaba de su papá, pero no se quitaba mérito cuando
¿Por qué? Porque realmente los hijos salieron de la mujer, ¿sí o no? Entonces para ellas es un shock traumático, y sobre todo si muere un hijo antes que ellas, ¿no? O antes que sus papás, porque la naturaleza es para que moramos nosotros antes que ellos. Pero obviamente las respuestas a cómo debemos organizar nuestros sentimientos y nuestras emociones, y esto es bueno que lo aprendamos, porque lo vamos a tener que poner, te vuelvo a decir, en práctica en muchas áreas, es que realmente el lugar que ocupa Dios no debe de ser modificado. Por eso, venir al cementerio a decirle: te necesito con tanta urgencia que voy a tratar de comunicarme contigo a través de otros. De todos he sabido que la religión católica no son pocos los que acuden a los santeros, ¿sí o no? Dentro del pueblo de Dios, un rey llamado Saúl también lo hizo. Y me atrevería a decir que algún evangélico posiblemente también cayera y caiga en esas trampas del diablo, ¿no? Y esto sí que es pecado, es un pecado grave. Es un pecado querer volver a relacionarte con una persona que ya marchó, que es una persona que, según dice la palabra, duerme, descansa. Y los demonios, los diablos, el enemigo, los espíritus inmundos, quieren engañar, torcer y transgiversar todo lo que Dios dice, ¿no? Dios le dijo a Israel, vamos a Deuteronomio 18, 10, 12, no se ha hallado en ti adivino o espiritista ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Una de las cosas que me dijo el Señor cuando me venía para Ribeira, después de estar 7 años en el País Vasco, ya haber entregado mi vida al Señor, es que precisamente no tomara ninguna cosa que identificase o que se identificase con esto que acabamos de leer, porque esta tierra, sabido es, de que es muy practicante de todas estas cosas. Nos quedaríamos verdaderamente, no lo digo porque dicen por ahí que esto es tierra de brujas o tierra de meigas. La verdad que hay un poder espiritual muy fuerte, y un poder espiritual no solo demoníaco, sino también religioso, que también es demoníaco. Parece que es algo menor, pero no, es lo mismo, es más de lo mismo. Pero realmente hay una influencia muy grande a mezclar, ¿no?, el paganismo con la fe. Y entonces muchos acuden porque quieren saber de sus muertos, quieren saber qué ocurrirá, qué les ocurrirá a ellos, cuándo irán, cuándo vendrán. Quieren hablar, quieren seguir teniendo ese contacto, ¿no? Y esto es muy, muy, muy malsano. Ni que decir tiene de que nosotros, obviamente, no debemos de practicar nada. Porque dice la Escritura en 1 de Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, ¿qué pasa? Que podemos ver claramente. Podemos ver y entender las cosas, incluso el Espíritu Santo, cosas que aún no hemos podido entender ni comprender por medio de la palabra predicada. Él dice que nos guiará a toda verdad. ¿Esto es importante o no para ti? Yo en ocasiones, cuando no sé lo que decir, no sé lo que hacer, me paro y pienso y callo, porque he aprendido a que necesito esperar en el Señor para poder buscar guía y dirección acerca de lo que necesito hablar. Y en ocasiones, cuando no lo hago, siempre meto la pata. Siempre meto la pata para después que tener que arrepentirme de lo que dije. ¿Sí o no? Y hay palabras que son peores que los puñetazos. Hay palabras que duelen, que hieren. Y hay cosas que hacemos por no esperar la guía y dirección de Dios, que nos introducen en problemas mayores. Por eso, esperar en Cristo es bueno, y no solo eso, andar en su luz es maravilloso, porque podemos ver con claridad, porque su sangre está activa poderosamente y nos sigue limpiando, nos sigue transformando, nos sigue cambiando nuestra existencia, nuestras vidas. Estas son algunas de las formas en las que el cementerio puede ser antibíblico y poco saludable. O sea que no tengáis miedo, los cristianos evangélicos podemos ir a los cementerios y podemos visitar a aquellos que marcharon, las tumbas de los que marcharon. Pero debemos de despojarnos de todas esas
religiosidades, ¿no? Y de todos esos afectos desordenados, todos esos sentimientos y esas emociones que están desordenadas en nuestra mente y en nuestra vida, porque eso dará lugar a que pequemos, dará lugar a que le demos importancia a lo que ya no tiene importancia, en el sentido de que donde lo único que hay en los cementerios son los restos de aquellas personas que vivieron un día con nosotros, pero su espíritu, su alma ya no está en aquel lugar. ¿Entendemos esto? Y cuando mueres en Cristo Jesús, mayor aún. Entonces entendí por qué aquel cementerio de niño estaba tan desolado y parecía el cementerio de los pobres. Porque aquellos evangélicos entendieron desde muy pequeños y entendieron en un lugar como era de aquella, que predominaba la religión católica y eran perseguidos, eran apedreados, eran calumniados, eran vituperados y tantas cosas. Podéis hablar con cualquier hermano de la Iglesia de los Hermanos, ¿no? Tanto de Castiñeras como de aquí de Ribeira, y os contarán historias de sus abuelos, de los que llegaron aquí con el Evangelio cuando era el tiempo de Franco y cuando la religión católica gobernaba aquí más que el propio gobernador de la ciudad o el alcalde. Y entonces podréis ver cómo ellos sufrieron y padecieron, no solo que no les permitieran enterrar sus muertos en sus cementerios, sino también la persecución que tuvieron, ¿no? A la hora de hacer cualquier cosa. Incluso en ocasiones no dejaban ni siquiera que esos muertos fueran acompañados de mucha gente, ¿no? Al lugar donde iban a ser enterrados. Pero no ese lugar estaba desierto y estaba sin flores y sin luces por eso, sino porque la gente entendía y sabía de que las tumbas, aunque era una tumba y podía estar limpio o más sucio o menos sucio, porque el tiempo hace su trabajo, sabían que solo irían allí para recordar, para poder pensar en todo lo bueno que vivieron y pasaron con sus seres queridos, ¿no? Esto sí es saludable, y por eso llorar es saludable en el cementerio, ¿no? Sobre todo cuando acaba de fallecer alguien importante en tu vida. ¿Por qué estoy hablando esto? Estoy hablando esto porque cada vez tenemos que enfrentarnos a más cosas y vendrán más cosas de ahí fuera, del mundo que se rebela contra Dios y nos llevará a momentos traumáticos en nuestra vida, que harán tambalear nuestra fe. Debemos llorar. Dice la palabra de Dios que Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, en Juan 11, 33, 36, dice que también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús, dice, y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice la Escritura, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. O sea, que llorar a los pies de una tumba o por alguien que ha marchado, incluso Jesús en esos momentos que sabía lo que iba a pasar después, dice que se quebrantó, se conmovió. ¿Por qué se quebrantó y se conmovió? Porque le amaba, le decían los otros, no le amaba. Y no solo a él, sino que amaba a las personas que estaban sufriendo y que estaban padeciendo. Por eso no quiero alargar mucho más esta predicación, pero sí tienes que entender una cosa, que la verdad que nuestros sentimientos tienen que estar constantemente en el lugar adecuado. Tenemos que sentir nuestra propia mortalidad. Por eso en el Salmo 90, 12, la Escritura dice que nos enseñe a contar de tal manera nuestros días que traigamos a nuestro corazón que sabiduría. Y eso es lo que falta muchas veces, no solo en las congregaciones, sino en la vida de los creyentes. Se limitan solo a escuchar sermones, pero no a llevarlos en práctica a sus vidas. Y también Salomón decía, ¿verdad?, que es mejor estar en casa de luto que en casa de banquete. O sea, que quizás ir a un cementerio nos puede hacer recordar lo que realmente somos, pero no más allá de eso.
ni turbarnos en medio de todos aquellos que ya se han marchado y a los que amábamos. Podemos llorar en el momento de cuando se van, pero ya cuando ha pasado el tiempo y cuando nuestra mente entra en otra dimensión espiritual, debemos empezar a recordar la palabra de Dios, que esto sí que hace que regeneremos toda nuestra existencia, ¿no? Por eso reavivar los fuegos de la esperanza en lo que Dios nos prometió, que es la resurrección de los muertos, eso habla de que realmente no se queda en la tumba. La persona que está constantemente dependiendo del muerto piensa que nunca va a resucitar, ¿no? Sin ir más lejos, yo tengo familia que obviamente hasta hace poco incluso ha estado gimiendo y llorando, ¿no? La muerte de su ser querido, ¿no? En concreto de uno de mis hermanos, ¿no? Y eso es malsano porque te deteriora por dentro, te quiebra, te hace morir en vida. Y le he compartido, le he predicado y le he dicho, ¿no? Muchas veces me ha dicho que vendría, que nos vendría, que escucharía, pero bueno, es el día de hoy que la estoy esperando aquí. Sin duda alguna todos tenemos que tomar nuestras decisiones, pero lo que está claro es que debemos de entender de que nosotros resucitaremos en Cristo Jesús. Nuestra fe está basada en la resurrección, ¿sí o no? Si no crees en esto, no crees en nada. ¿Amén? Amén, 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 amén. O sea que la muerte es un paso, ¿verdad? Es un cambio, ¿eh? Por eso debemos meditar en el cementerio. Es un buen sitio para meditar. Un día llevé a toda la escuela dominical allí, y bueno, los chavales de la alabanza, cuando teníamos el grupo de alabanza, antes de que empezaran a echarse novias y desaparecieran, y casarse y todo eso, y se fueran y se despistaran, la mayoría de ellos, los llevé al cementerio y ahí pudimos hablar, pudimos conversar y pudimos ver cosas, y ellos entendieron cosas que creo que serían importantes o que quedarían en sus corazones. Por eso reflexionar en esos lugares es bueno. Por eso dice que es mejor ir a la casa de luto, lo que decía antes, ¿no? Que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de los hombres, y el que vive lo pondrá en sus corazones. En esa ocasión le dije, acercar vuestro oído a las tumbas, poner vuestra oreja en las tumbas. Me miraron así con cara rara, pero acabaron poniendo la oreja en las tumbas. Y dice, ¿qué oís? Nada. Tú estabas, ¿no? Fue raro. Fue una experiencia muy rara, claro que fue rara. Un pastor llevando a los jóvenes al cementerio, a que escuchen a ver qué se oye ahí abajo. Pues nada, ¿qué se va a oír? Nada, absolutamente nada, porque ahí reposan los huesos y los restos de las personas que fallecieron. Entonces la pregunta no solo quedaba ahí, sino que era en esa. Ahora a esta persona ya no se le puede predicar el Evangelio, por eso nosotros tenemos que tener las oportunidades de los que nos rodean por lo menos, y a nuestros familiares por lo menos decirles que hay esperanza después de la muerte. ¿Para qué nos levantó el Señor? Y no hacerlo a cucharazos, ¿no? Sino en cualquier oportunidad que podamos tener, poder revelarlo con nuestro respeto y con nuestro amor hacia ellos, ¿no? Sobre esta gran verdad, sobre este gran poder de Dios para muchos, para que muchos no lleguen ese día y giman y lloren, se depriman y estén por años siendo dominados por el enemigo. Y ni que decir tiene de que dar gracias, como dice Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios el Padre, Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ve al cementerio, claro que sí, pero a reafirmar tu confianza en Dios. Leo el último versículo que dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 2 de Timoteo 4, 1 al 8, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y estamos en este tiempo, hermanos, sino que tendrán comezón de oír, se amontonarán, y con esto voy al versículo que sí me dio, ¿no?
Habrá hambre y sed de Dios, pero mira lo que dice la Escritura, que al haber comezón de oír, al haber que mucha gente tiene hambre y sed de Dios, dice que se amontonarán maestros conforme a sus pecados, conforme a sus concupiscencias, y que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, empezarán a embelesar a los demás con cuentos chinos, que solo te hacen invitar a que digas gloria a Dios, aleluya, y no sé cuántas cosas más, que también debes de decirlas, pero en el momento preciso, oportuno, que realmente lo merece. Pero hay mucho más que gloria a Dios y aleluya en nuestros días, ¿o no? Aquellos que ya llevamos un tiempo en el Señor lo sabemos. No todos los días son buenos, ¿sí o no? Dice la Escritura, pero tú sé sobrio. O sea, estate cabal, estate íntegro, estate cuerdo, equilibrado en tu forma de ver la vida, en tu forma de ver a Dios, en tu forma de aprender lo que Dios te está enseñando. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Esto era lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo, y el tiempo de mi partida está cercano, le estaba anunciando su muerte. He peleado la buena batalla. Esto es lo que debemos de acabar diciendo en nuestras vidas, hermanos. Y acabo con esto. He acabado la carrera, lo que Pablo decía. He guardado la fe. He guardado la fe. He acabado la batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor? Aleluya. Pablo estaba orando por ti y por mí. Pablo le estaba diciendo a Timoteo y estaba clamando por ti y por mí, para aquellos que íbamos a estar a unísono en esa verdad, en ese poder. Por eso podemos ir al cementerio. Vete al cementerio, pero piensa a lo que vas. ¿Le hacen falta tus flores a los restos de un muerto? Lo que le hace falta a los restos de un muerto es que esos restos y aquella persona que ha marchado y que seguramente haya amado a Dios y haya bendecido a otros con su trabajo de evangelismo o no, te acuerdes de ella y reflexiones sobre tu vida, sobre lo que pudiste y no pudiste hacer y sobre lo que puedes hacer a día de hoy estando vivo por otras personas. ¿Amén? Amén. ¿Sí o no? Amén. Si quieres llevar flores, lleva flores. Haz lo que quieras. Si quieres sumarte al aluvión de consumismo, Pablo lo decía de esta manera, ¿por qué gastáis en lo que no es pan y en lo que no sacia? En el sentido de que no hay ningún mal en poner una flor en un sitio, en una sepultura. Lo malo es que eso vaya más allá, como lo que he dicho antes. Cuando canalizamos a Dios nuestro dolor por la ausencia de un ser querido, y esto lo decía John Piper y yo cambié algunas palabras, Él santificará nuestro dolor, porque el dolor forma parte de la relación de amor que tenemos con ese ser querido. Amén. No puedes apartar el dolor del amor que tienes por tu cónyuge, por tu hijo, por quien sea, de tu familia, ¿no? O de tus amigos o conocidos o hermanos en la fe. No puedes apartar el dolor del amor, porque en algún momento se hará manifiesto en tu vida. Él nos hará útiles en los días venideros y más desconcertantes para nuestro bien y el bien de los demás, para su gloria y para nuestro gozo. O sea, que todo lo que ocurre en ese momento será única y exclusivamente para glorificar a Dios. Muchos estarán preguntando, ¿por qué Dios ha permitido que se mueran 200 y pico personas? ¿Por qué Dios permite esto y permite lo otro? Eso se lo están preguntando los incrédulos. Tú no tienes que preguntarte eso. Porque la palabra de Dios anuncia todas estas cosas. Tú tienes que ocuparte de tu vida y de estar a cuentas con Dios por si un día te coge en una de estas. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Todos sabéis que hace poquito, pues, me pasó lo que me pasó.
Pero me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera. A uno le cae un tren encima, o un coche encima, o una piedra encima, o otro lo lleva una riada. Yo qué sé de qué manera podremos partir con el Señor. Pero estate preparado. Amén. Prepárate para la venida del Señor, porque en eso también está su gloria. Amén. Cierra tus ojos. Mi Señor, te doy gracias por la vida que nos das y por el tiempo, por la oportunidad que tenemos de estar aquí escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender tus designios y ayúdanos, Señor Dios, a ponerte siempre en el lugar que te corresponde, Señor. Padre, perdónanos si a veces nuestros sentimientos y nuestras emociones nos engañan. Si te quitamos del lugar que te corresponde y ponemos a otros en su lugar. Padre, tú también estarás en nuestros momentos de dolor, en los momentos de ausencia de cualquier ser querido nuestro, o incluso cuando nosotros partamos, también estarás, Señor Dios, en el dolor de aquellos que nos han amado, Señor. Pero tú también los fortalecerás, los guiarás y les harás ver y entender cosas maravillosas, hermosas y poderosas que aún quedan, o que aún les quedan por vivir, que aún nos quedan por vivir. Aquellos que estemos con vida. Por eso, Padre, esperamos tu venida, Señor Dios, y guardamos tus cosas en nuestro corazón, para que cuando ocurra lo que ocurra, podamos seguir firmes en nuestra fe, Señor. Por eso tu palabra, como bien dije antes, dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Padre, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.